Estamos ya próximos a completar la serie. Ya el próximo domingo tenemos una sorpresa. El próximo domingo no puede faltar. Pero retomando el video de esta parte donde Han Solo está junto a su hijo Ben, que se hace llamar Kylo Ren, es interesante cómo la industria de Hollywood puede plasmar en las películas la gran problemática de la paternidad. Que aún en una película donde se centra en la guerra de las galaxias como la raíz de la problemática del ser humano radica en la falta de paternidad. Y en las 3 trilogías de las películas de la guerra de las galaxias podemos ver que se manifiesta esto. Cuando Darth Vader está frente a Luke y le dice: yo soy tu padre. Y podemos verlo también en la segunda trilogía, y en la tercera trilogía se ve también el tema de la paternidad. Y hoy quiero hablarte acerca de eso, de cómo poder reconocer que necesito un padre. Diga conmigo: necesito un padre. Y quiero traer a colación una historia en la Biblia, la historia de David, de cómo David, siendo ungido como rey, y está el personaje de Saúl, que era el rey de Israel, habiendo sido escogido por Dios, y cómo la paternidad de David afectó aún su propia paternidad. Y podemos leer en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 1, donde Dios le dice al profeta Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Qué interesante. Dios es quien escoge a Saúl para que reine como Israel, pero al Saúl no ser un rey correcto conforme al corazón de Dios, Dios lo desecha. Diga conmigo: lo desechó. Y qué interesante poder ver que hay personas que Dios ha escogido, pero luego Dios las desecha. ¿Cómo poder ver que había una ligadura emocional entre el profeta Samuel y Saúl? Porque Dios le está diciendo a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Deja de llorar, porque ya yo lo deseché. Había una ligadura. Si hubiera sido por Samuel, Saúl todavía siguiera siendo rey. Y pasan muchas veces las ligaduras emocionales, estas ligaduras almáticas, con personas que emocionalmente están enfermas. Si una persona emocionalmente enferma va a atraer a otra persona emocionalmente enferma. Y 2 personas juntas emocionalmente enfermas no lograrán mucho. Entonces Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? Y aquí entiendo un principio, porque muchas veces queremos ser más buenos que Dios. Muchas veces queremos actuar siendo más buenos que Dios, tratando de anestesiar la maldad que hay en nosotros. Por eso muchas veces personas quieren hacer actos de bondad para simplemente anestesiar su maldad. Por eso usted ve que los narcotraficantes hacen grandes obras benéficas, porque de esa forma anestesian, pero no sanan. Una cosa es anestesiar tu dolor y otra cosa es sanar tu dolor. Y muchas veces, queriendo ser más bueno que Dios, tratando de tener esas ligaduras de alma, o llorando por personas que Dios ha desechado. En una ocasión Dios me habló y me dijo: no bendigas lo que ya yo maldije. Y por eso usted tiene que saber y tener claro que la obediencia a Dios trae recompensa. Y Samuel fue obediente. ¿Hasta cuándo vas a llorar? Y le dice luego: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y uno de sus hijos era David. Pero curiosamente, cuando Samuel va a ungir a quien sería el próximo rey de Israel, Isaí saca sus 7 hijos. Y cuando Samuel comienza a ver al primero, dice: este tiene aspecto de rey, este tiene experiencia de guerrero para poder llegar a ser un rey. Definitivamente este es. Y cuando lo va a ungir, Dios le dice: no, él no es.
Y le dice Dios a Samuel: el hombre ve lo que está delante de sus ojos, mas yo veo el corazón. Diga conmigo: Dios ve el corazón. Apláudele fuerte su gloria. Dile a la persona que está a tu lado: hay cosas que parecen, pero no son. Y hay cosas que son, pero no parecen. Él ve los 7 y le dice Dios que ninguno de ellos es. Pero él no pensaba que había otro más. Y luego, ya que van a sentarse a la mesa a comer, él le dice: por casualidad, ¿tendrás tú otro hijo? Isaí le dice: bueno, sí, ahora que me acuerdo, hay uno pero es pastorcito de ovejas. Mira, ahí lo dice en la Biblia. Primera de Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. La historia de David, siendo rechazado, menospreciado y despreciado por su padre, Samuel lo unge en frente de sus hermanos. La misma historia de José, rechazado por sus hermanos. Por eso José y David son tipología de Jesús. Despreciado por su padre. Y Jesús también se sintió despreciado y rechazado por José. Porque cuando María le dice a José: estoy embarazada, José le dice: ajá. Ahora me dice: seguro que del Espíritu Santo. Sí. Porque yo no te he tocado. Y él sintió rechazo en el vientre de la madre. Jesús sintió rechazo, porque José no se creyó el cuento. Y por eso él la protege, porque para él era vergüenza. Por la cultura judía, para José era una vergüenza que ella saliera embarazada sin él haberla tocado. Era virgen. Y tuvo que sacarla de ese lugar y llevársela lejos, protegiéndola a ella. Él pudo haberla dejado, tenía carta legal para dejarla, pero decidió, hasta que el ángel se le aparece y le dice: mira, muchacho, así es que va, y le pondrás por nombre. Entonces, David crece bajo estas circunstancias. Entra Samuel el profeta a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey, y él le saca a los 7 mejores guerreros que tiene, que estaban todos temblando, llenos de miedo frente a Goliat. Pero le saca a los 7 mejores hijos que él tiene, para él, según él. Pero el despreciado, el menor, el más pequeño, el más menospreciado, ese fue el que Dios escogió. El menospreciado, el rechazado, el quitado del medio. Ese fue que Dios escogió. Pero David tuvo que crecer con esta falta de paternidad. Imagínense, David tiene que crecer con esta falta de paternidad. Lo ungen como rey, pero él no es rey al día siguiente. Pasaron años. Dios desechó a Saúl, pero Saúl siguió siendo rey. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy hablando. Pero el hecho de que David haya sido ungido como rey no tomó el trono del rey al día siguiente. Hay gente que Dios le da una palabra profética y al día siguiente quieren caminar como esa palabra está hecha. Tuvo un proceso. Ahora fíjese en esto. Saúl representa una autoridad. Fue desechado por Dios, no nos cabe la menor duda, lo dice la Biblia. Pero era la autoridad, era el rey. Y si Dios lo tenía o lo mantuvo siendo rey, era decisión de Dios. Y entonces a David le toca entrar para tener que bregar ahora con un hombre de autoridad que quiso matarlo por mucho tiempo. ¿Por qué? Lo primero es que vino un espíritu que atormentaba a Saúl. Porque cuando ya eres desechado, Dios te envía un espíritu para que te atormente. Y lo único que calmaba a Saúl era el arpa de David.
pero luego se forma como guerrero porque mataba osos, leones. Y la historia es que Saúl comenzó a sentir envidia de David. Ahora piense por un momento. En alguna parte de la historia de David, él tuvo que mirar a Saúl como un padre. En alguna parte de la vida de David tuvo que admirar a Saúl como rey. Porque al no tener paternidad, al no tener un padre que lo apoyara, al no tener un padre que lo validara, él comenzó a mirar. Y resulta que este hombre que él comienza a mirar, ahora quiere matarlo. Porque cuando llegaban de las guerras, las mujeres salían a la calle a cantar: Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Y dice que ahí comenzó a sentir Saúl esa envidia por David, al contrario de sentir admiración y gozo porque había un sucesor y que seguramente él vendría a tomar el trono. Al contrario, quiso matarlo. Y Jonatán comenzó a ser ese aliado de David para decirle: mi padre quiere matarte, huye de ese lugar, huye de acá. Ahora tenía que David huir. Y muchas veces seguramente se preguntó: ¿y para qué Dios me mandó a ser rey? ¿Para qué Dios me ungió si ahora el que es rey me quiere matar? Dios se equivocó. Pero usted nunca ha dicho eso. Pero David tuvo la oportunidad en varias ocasiones de matar a Saúl. Parece ser válido matar a alguien que te quiere matar. Parece ser válido, pero mira lo que dice 1 Samuel 26, 7 en adelante. David y Abisai, que era uno de los guerreros de David, llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido. Diga conmigo: dormido. Estaba dormido en medio del campamento con su lanza hincada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisai a David, porque parecía ser lo que tal cual Abisai estaba interpretando. Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo. Mira, hemos entrado, están todos durmiendo. Déjame matarlo, le dice. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? ¿Quién? Y añadió: tan cierto como que el Señor vive, que Él mismo lo herirá, o le llegará la hora de morir, o caerá en batalla. Qué importante saber qué voz escuchar. Hay mucha gente que tienen algunos Abisai a su alrededor. Y aunque pareciera, no es lo que Dios te ha mandado a hacer. Y mucho cuidado con los Abisai, que aunque son gente que te acompaña, en algún momento te darán el consejo equivocado. En algún momento te dirán palabra que no viene de parte de Dios, aunque pareciera de Dios. Porque Dios no mandó a David. Por eso es tan importante, iglesia, estar conectado con Dios. Porque cuando estás conectado con Dios, la voz de Dios va a prevalecer sobre la voz de cualquier ser humano en la tierra. Y él le dice: no, ese no es mi trabajo, eso no es mi labor. Por eso un hombre y una mujer de Dios nunca declararán muerte sobre alguien. Jamás. Eso es la justicia de Dios que se encarga. Y él lo dice: no, ya será herido en batalla o le tocará la hora de morir. Pero en cuanto a mí, dice él, en cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Ahora preste atención, el ungido era el que lo quería matar. Pero David tenía claro que si Dios lo tenía reinando, todavía seguía siendo el ungido. Y David
en esa admiración que pudo haber tenido por Saúl, no tomó la justicia en sus manos. Reconoció y dijo: no, él es el ungido, no lo voy a matar, no es mi trabajo, no es mi responsabilidad. Solo toma la lanza, le dice. Solo toma la lanza y el jarro de agua que están en su cabecera y vámonos de aquí. Si había algo que David quería dejarle claro a Saúl, que él estuvo allí. Porque cuando Saúl se despertara, ahí no iba a estar la lanza, no iba a estar el carro. Dijo: vamos a dejarle un mensaje. Y el mensaje es: te perdoné la vida. Pude haberte matado y no lo hice. David mismo tomó la lanza y el jarro de agua que estaban en la cabecera de Saúl, y los dos se marcharon. Nadie los vio ni se dio cuenta, pues todos estaban dormidos. No se despertaron, pues el Señor los había hecho caer en un sueño profundo. Aún así pudo haber entendido que como Dios los hizo caer en un sueño profundo, era para matarlos. Pero aún así Dios no le dio instrucción a David de matar a Saúl, porque muchas veces vas a ser puesto a prueba de tomar la justicia por tus manos cuando no te corresponde. Por eso David, a pesar de que no tuvo un padre presente, biológico, su autoridad lo quería matar, pero su relación con Dios era otra cosa. David sabía que Dios era su padre, y por eso Dios dice: David conforme a mi corazón. Y es aquí cuando entiendes lo que dije en el mensaje anterior: la manera como te relacionas con tu padre o no, de esa misma forma te vas a relacionar con Dios. La manera en cómo te relacionaste con tu padre biológico, o la manera en cómo no te relacionaste, de esta misma forma te vas a relacionar con Dios. Si tuviste un padre que constantemente te castigó, ¿qué vas a pensar de Dios? Que Dios te va a castigar también. Si tuviste un padre ausente en tu vida, aunque viviese en la misma casa, un padre ausente, tú vas a pensar y a creer que Dios no te escucha, que Dios nunca va a estar para ti. Si tuviste un padre que nunca te apoyó económicamente, entonces tú vas a creer que Dios nunca te va a proveer y que tú naciste para ser pobre, porque Dios nunca te va a prosperar. Y al contrario, si tuviste un padre exageradamente amoroso y sobreprotector, entonces vas a pensar que eres el favorito o la favorita de Dios, y eso tampoco está bien, porque Dios es justo con sus hijos. Pero la pregunta del millón: ¿qué es la paternidad? Son las condiciones físicas que envuelven el acto de procrear, y la filiación puede darse a través de la adopción, convirtiendo a una persona en padre de su hijo, aun cuando éste no fuese descendiente sanguíneo. Es decir, que es importante destacar que la paternidad trasciende lo biológico. La paternidad va mucho más allá. Si usted va a escuchar a gente de la iglesia, incluso gente mayor que yo, que me dicen papá, no es una doctrina. Usted no está obligado a hacerlo ni a decirlo. No se enseña en ninguna parte de esta casa. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué hay gente que le dicen al pastor papá o father? Para algunos en English is better. Porque la paternidad de Dios ha sanado la ausencia de paternidad en esas personas a través de una figura de autoridad. Era lo que Saúl debió haber hecho. Saúl debió haber sido ese padre para David, el padre que él nunca tuvo. Y por eso muchas veces vas a ver que la paternidad, y vas a entender que la paternidad lo es todo. Si quieres tener éxito en la vida, necesitas sanar la paternidad en ti. Y la única forma de sanar la paternidad en ti es teniendo una correcta relación con Dios, para que Él pueda sanar la falta de paternidad que ha habido en tu vida. Hubo un hombre que un día me dijo, una persona cercana a mí en un tiempo, me decía: yo no estoy de acuerdo que la gente te diga papá. Y le decía:
yo no puedo hacer nada por ti. Le molestaba que la gente me dijera papá. Y digo, mira, no lo enseño. Y al principio mi esposo y yo nos incomodábamos un poco porque gente mayor me dijera a mí papá o le dijeran a ella madre. De hecho, a mi suegra yo la llamé madre hasta el último día de su vida, porque para mí era una madre, a pesar de que tengo mi madre biológica. Y en su pastorado le decían mamita o mamá Mireya, así era muy conocida, porque hay una paternidad y también una maternidad. Pero hay una paternidad que Dios quiere sanar. Entonces a esta persona le molestaba, no le gustaba. Y de hecho un día hasta le di el permiso de predicar acá en la iglesia. Y desde el púlpito dijo, yo no estoy de acuerdo que ustedes le digan al pastor papá. Y yo, what? Sí, una cosa es que no esté de acuerdo y otra cosa es que tú lo manifiestes de esa forma. Pero ok, está bien. Yo soy tan vulnerable que no tengo problema. Y si no está de acuerdo, pues no puedo hacer nada. Pero esa persona lo apoyamos, lo trajimos desde otro país, le pagamos apartamento, le ubicamos colegio, le dimos de todo. Hasta un día me lo llevé a comprarle ropa, porque al venir de otro país vino con escasa ropa y lo metí un día a un lugar, le compré ropa, le regalábamos muchas cosas, nos los llevábamos para la playa, a él y a toda su familia. Y recuerdo que un día no tenía ni siquiera colchón para dormir y monto yo un colchón ahí arriba de mi vehículo y voy yo manejando, agarrando el colchón con otra mano y llego ahí a su apartamento y le digo, mira, aquí está el colchón, te traje el colchón, te lo regalo. Y él ahí dice, ahora entiendo por qué la gente te dice papá. Yo dije, ¿por qué? Porque tú has hecho por mí lo que mi padre biológico nunca hizo. Su padre era alcohólico, su padre nunca estuvo para él y evidentemente le molestaba ver la sanidad en los demás. Porque cuando una persona está emocionalmente enferma, le va a molestar ver a otra persona emocionalmente sana. Le va a incomodar. Y los iguales se atraen. Pero yo lo seguí amando a pesar de que sabía que él no estaba de acuerdo. Lo seguí amando y le di, y hasta el sol de hoy quizás pues ya siguen sus desacuerdos, pero ya eso no tiene que ver conmigo, eso tiene que ver con esa persona. Lo que quiero demostrarte en esta hora es que todos necesitan ser sanos en la paternidad. Todos necesitan la paternidad. Y el punto de la sanidad no tiene que ver con que usted me diga papá, a mí eso no lo va a sanar a usted. Eso no lo va a sanar. Usted puede decirme como usted quiera. El punto es que usted aprenda a recibir la paternidad de Dios a través de la figura de autoridad. Por eso muchas personas yo no le caigo. Hay gente que no me conoce, que le caigo mal. Y te van a decir, mire, ese pastor, cuidadito con esa iglesia que meten cosas de Star Wars y cosas ahí medio raras. Cuidadito con ese pastor porque mira, yo he escuchado cosas de él. Sí, anda montado en una motocicleta, ahí están tus diezmos, cuidado, cuidado. Pero no dicen que tengo 5 empresas y que soy empresario antes de ser pastor. El punto es que yo no es porque tú me digas papá a mí que tú vas a ser sano. No, tú me puedes decir como tú quieras, pero recibir la paternidad de Dios en tu vida es lo que te va a sanar, y a través de la figura de autoridad. Por eso cuando hay personas que yo me doy cuenta que yo no les caigo bien, tienen problemas con la paternidad. Hay gente que no me saluda. Peor aún, hay gente que me tiene miedo y no me conocen. Me tienen miedo. No, tú vas a hablar con el pastor. No, te va a decir que no. Te va a regañar, te va a dar un boche. Yo no sé por qué relacionar al pastor con boches. Si el pastor lo llama a la oficina, ay, ¿qué habré hecho? No, porque de esa manera usted se relacionó con su padre biológico. Y así ven a Dios. Claro, porque Dios es la figura de autoridad de nuestras vidas. Por eso hay personas que tienen problemas con los jefes, hay personas que tienen problemas con las personas de autoridad en su vida, hay personas que tienen problemas en su casa con la figura de autoridad porque no saben someterse. Una persona que tiene problemas de paternidad nunca se someterá a ninguna persona de autoridad. Siempre tendrá un espíritu de rebeldía. Si le va a aplaudir, apláudele fuerte al rey. La paternidad trasciende lo biológico. Por eso en la vida de cada uno de nosotros
lo que se concierne a la programación de nuestro cerebro sucede entre los 2 y 7 años de edad. Es ahí. Porque el niño cuando nace, el niño aún siendo un bebé de meses, las madres que han tenido hijos y los padres que han tenido bebés saben que un niño desde los 3 meses ya manipula. Y comienza a llorar y con el llanto manipulan. Barbarazos. O por ejemplo, cuando el niño va a meter el dedo en el interruptor, así tiene 2 años, 3 años, 4 años, y va a meter el dedo, tú le dices, mira, y él, ahí no mete el dedo allí. Él solo espera los próximos segundos que tú te des la vuelta, y cuando ya no estás mirando al bebé, va a meter el dedo allí. La pregunta es, ¿quién le enseñó a desobedecer? Nadie. Hay una naturaleza en el ser humano de desobediencia, de rebeldía, de manipulación. Hay una naturaleza. ¿Pero qué regula eso? La paternidad. La paternidad lo regula. La paternidad lo regula. Por eso hay hijos que para pedirle algo al padre lo piensan. Y papi, tú sabes que wow, Dios creó la playa. La creación más hermosa que hay. Sí. ¿Tú has ido a la playa, papi? Sí, es rico. Yo nada más me imagino así las olas. ¿Qué quieres? Quiero ir a la playa. Pues sí, me quieres ir a la playa. Y yo te ayudo. ¿Qué necesitas? Porque no hay acceso, no tengo acceso. ¿Por qué? Porque la manera en cómo me relacioné con mi padre, de esa misma forma me voy a relacionar con Dios y con las figuras de autoridad. Por eso cuando Dios me da 3 hermosas hijas, yo nunca en mi vida había tenido hijas. Imagínense. Y peor aún, tenía un hijo que no creció conmigo. Peor aún, no tuve una paternidad buena, excelente. Pero cuando tú entiendes que no tuviste un padre presente, fue porque ese padre tampoco tuvo un padre presente. Es una cadena que se repite. Cuando ves la saga de la Guerra de las Galaxias, te das cuenta que en cada trilogía aparece la paternidad implícita. Cuando Darth Vader le dice a Luke, yo soy tu padre, él no admiraba a su padre. Él no lo admiraba y él grita, no, esto no puede ser posible que tú seas mi padre, no. Y prefirió lanzarse a ese precipicio antes de gobernar la galaxia con Darth Vader. Pero cuando Han Solo está ahí frente a Kylo Ren, diciéndole, tú eres mi hijo. No, tu hijo murió. No, murió Kylo Ren. Pero Ben Solo, no, Ben Solo está vivo. Y en cada trilogía se plasma la paternidad. Entonces yo estaba en una encrucijada de mi vida donde la única fuente de paternidad que yo tenía era Dios. Y bueno, James Dobson, que es uno de los autores favoritos, psicólogo, pastor y escritor en cuanto a crianza. Había leído todos los libros porque en mí había una necesidad de ser un buen padre. No un padre perfecto, sino un buen padre. Y Dios me entrega a 3 niñas. Y comencé a darle de lo que Dios me estaba dando, a criarlas. Pero al mismo tiempo mi esposa me vio llorando muchas veces, muchas noches, en yo siendo un padre para esas 3 hermosas hijas que me había regalado. Pero mi hijo estaba totalmente lejos. No tenía comunicación con él. Y humanamente era imposible que él viniera a vivir con nosotros. Ese era el anhelo de mi corazón. Pero mientras tanto me estaba disfrutando conocerme en criar a 3 hermosas niñas. Un día comenzó la gente a venir donde mi esposa, profetas, a decirle, pastora, la veo embarazada. Por todos lados el Señor nos profetizaba. La veo, tuvo un sueño vestida con una bata azul. Yo dije, niño. Y venían otras personas y le decían, vas a dar a luz un varón. Y nosotros emocionados porque, bueno, vamos a tener un hijo. Y yo nada más le decía, ¿te imaginas un hijo tuyo y mío? Uf.
así calvito como yo. Con el tiempo mi esposa comenzó a tener una afección interna con un mioma que venía creciendo. Y recuerdo que mi esposa caminaba y dejaba los rastros de sangre en el piso. Muchas veces nos fuimos a encuentros donde ministrábamos y teníamos que salir corriendo y yo inmediatamente ponerme a lavar esa ropa llena de sangre. Y comenzaron las angustias humanas y normales, ¿verdad? Pero nuestra confianza estaba puesta en Dios. En una ocasión recuerdo recién mudando, en medio de una mudanza de un apartamento a la casa, me llama ella dando gritos que no puede ni siquiera levantarse del piso. Llamo al 911, yo salgo corriendo hacia donde está ella, la montamos en la ambulancia, llegamos ahí a la clínica, entró en cirugía, en emergencia inmediatamente. El médico sale y me dice: hay una hemorragia interna. Eran 3 latas de Coca-Cola de sangre que tenía interna. Si hubiera llegado 1 hora después, ella no llega viva. Entra en cirugía, el médico sale y me dice: hay que quitarle todo. Hay que quitarle el útero, hay que quitarle los ovarios, hay que quitarle todo. Y tú eres el que tiene la decisión. Imagínense en la posición que yo me encontraba. Me voy a una esquina en la sala del hospital y ahí estoy y le digo: Señor, ¿qué hago? Y pienso en la palabra profética. Pienso en ese hijo. Y el mayor anhelo de ella era eso, darme un hijo. Y yo, ¿qué hago? Consulto con 2 personas ancianas de la iglesia que están conmigo allí. Tomo la decisión de decir al médico: bueno, si hay que quitarle todo, pues adelante, hágalo. Y efectivamente, era un mioma del tamaño de un melón, más el útero, los ovarios. Y ahí entonces, cuando ella se entera de que le fue retirado todo, lo primero que me dijo llorando fue: yo te quería dar un hijo. Lo que nosotros no sabíamos era el plan de Dios. Que el hijo que estaba siendo profetizado era mi hijo biológico, que lo traía a vivir con nosotros. Y que ese sacrificio de Isaac, porque fue el sacrificio de Isaac que entregamos ahí en esa sala de hospital, es lo que ha dado a luz muchos hijos espirituales. El problema, iglesia, cuando Dios te da una palabra profética y tú la interpretas como tú crees. No, porque Dios me dijo que Él regresaría y te aferras ahí. Tú no sabes a qué va a regresar ni cómo Dios que lo va a hacer. No, porque Dios me dijo que era con esa persona. Y no, eso fue lo que tú interpretaste. Eso no fue lo que Dios te dijo. Dios dijo que la veía embarazada, que era un hijo, que la veía vestida de azul, pero Dios es Dios. La interpretación de nosotros es la que tuerce la palabra profética de Dios. Hello. La mejor manera de que una palabra profética se cumpla en tu vida es que te olvides de esa palabra profética. Usted se preguntará ¿por qué? Bueno, porque cuando Dios te da una promesa, si tú no sueltas esa promesa, lo que estás teniendo es ansiedad y angustia, porque esa palabra se cumpla. Y si Dios te dice, este año te casas, entonces si eres soltera, ¿verdad? O soltero, la primera persona que pase por el frente tuyo, olvídate de eso, que cuando lo tengas enfrente de ti, cuando la tengas enfrente de ti, ahí vas a sentir a Dios y Dios te va a hablar al oído. ¿Te acuerdas lo que te dije? Ese es, esa es. Pero cuando hay una persona emocionalmente enferma, la palabra profética es distorsionada. Era imposible que nuestro hijo viniera a vivir con nosotros porque su madre biológica no lo iba a permitir. Y me lo hizo saber muchas veces. No, él es el único que tengo. No me puedo separar de él. Entonces Dios tuvo que permitir que lamentablemente ella partiera de este mundo y él quedara sin su madre biológica para que esa sea la forma en que él pasara a vivir a nosotros.
¿Era nuestro deseo? Obviamente que no. De hecho, hasta hicimos lo posible humanamente para traerla acá, internarla con unos médicos especialistas, pero no se pudo, partió. Y de darle la noticia a un niño de 7 años que su madre había partido, pero ya Dios había provisto una madre. Y Dios había provisto un padre biológico con el cual él nunca había vivido. Y ahí estaba la palabra profética. Por eso la figura del Padre en cada uno de nosotros define 3 aspectos importantes. Número 1, identidad. Diga conmigo, ADN. Es la identidad. Siempre que hablo acerca de estos aspectos, siempre menciono la gran diferencia que hay entre lo que eres y lo que haces. La gente confunde lo que hace con lo que realmente es. Cuando le pregunto a las personas, ¿qué eres? La gente me dice, soy ingeniero. No, eso es lo que haces. ¿Qué eres? Oh, soy médico. No, eso es lo que haces. ¿Qué eres? ¿Ves cómo la gente confunde lo que es con lo que hace? Porque no tienen identidad. Han puesto su identidad en un título universitario. Han puesto su identidad en un empleo. Han puesto su identidad en un apellido. Pero cuando ya no tienes el apellido, cuando ya no tienes el empleo, cuando ya no tienes el título, entonces ¿qué eres? La respuesta a eso es entender tu ser versus el hacer. Nada de lo que hagas en este mundo te dará identidad. Hay gente que plasma su identidad en una familia, en unos hijos, en un matrimonio, y ese es su trofeo. El matrimonio es mi trofeo, mi familia es mi trofeo, mis hijos son mi trofeo. Pero cuando eso se ve afectado, te quieres morir. ¿Por qué? Porque has puesto tu identidad ahí en eso. ¿Qué eres versus qué haces? Solamente Dios puede darnos identidad. Solamente Él nos da identidad. Yo era una persona sin identidad. No sabía qué era. Por eso el enemigo ha tratado en estos últimos tiempos de trastornar la mente de los niños, haciéndolos pensar que ellos pueden ser lo que quieran ser. Un niño menor de edad no puede sacar licencia, pero puede decidir qué sexo es. Un niño menor de edad no puede ir al banco a sacar un préstamo, pero puede decidir qué cosa hacer. Qué distorsión de mundo tenemos. Y todo es eso por la falta de paternidad, iglesia. Lo que usted ve en las noticias, las guerras, las agendas LGTB2QHX, las leyes de aborto. Todo eso tiene una sola raíz: la falta de paternidad. La falta de paternidad y la falta de identidad, porque es el ADN. ¿Sabía usted que biológicamente, científicamente, el hombre define el sexo de la mujer? Biológicamente, no lo dice la Biblia, lo dicen los científicos, lo dice la ciencia, lo dice la biología. Así como el hombre define el sexo en la mujer, en el vientre de la mujer, así mismo Dios define la identidad en cada uno de nosotros, sus hijos. Y es esa guerra interna que el ser humano tiene. ¿Quieres tener éxito en la vida? Necesitas ser sano de la paternidad. No importa la edad que tengas, no importa si tu padre biológico está vivo, ya no está vivo, lo que sea, necesitas sanidad en la paternidad si quieres tener éxito. Si no, vivirás en una constante guerra interna. Lo segundo es el carácter. Diga conmigo, carácter. Diga conmigo, yo gobierno sobre las emociones. No hay nada más peligroso que una persona llena de talentos, llena de dones, habilidades, destrezas, conocimiento de la palabra, sin carácter. Sin el carácter. Porque Dios dice en la palabra que Él no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. No le diga al Señor: Señor, dame dominio propio. Ya te lo dio. Practícalo. Utilízalo. Utiliza el dominio propio. Dijo Pablo: ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque cuando tienes identidad y cuando tienes carácter, te das cuenta que esa persona ya murió, que esa persona ya sanó. Y cuando tú sanaste, ese viejo hombre y esa vieja mujer ya no tienen signos vitales, han muerto. Por eso hay un nuevo nacimiento.
Y Dios entrega la paternidad a través de Jesús. Cuando Jesús va a la cruz del Calvario, Él ahí se lleva tus dolencias, Él ahí se lleva tus debilidades, se lleva tus pecados, se lleva tus enfermedades. Ahí en la cruz las clavó. ¿Para qué? Para que pueda ser llamado hijo de Dios, hija de Dios. Por eso cuando la gente te pregunta ¿qué eres? Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Eso es lo que soy, eso es lo que me define, esa es mi identidad. No puedes tener carácter si no tienes identidad. Es imposible. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, dijo Pablo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Qué es el carácter? La madurez. ¿Y cómo se obtiene la madurez en la universidad? De ahí salen más inmaduros, porque salen llenos de ego. Cuando todo te sale bien, nada crece. Bueno, sí, hay algo que crece: el ego. Cuando todo te sale bien, crece el ego. Pero cuando las cosas no te salen como tú esperas, se está formando el carácter. Cuando vienen crisis a tu vida, se está formando el carácter. Cuando vienen los problemas, se está formando el carácter. Las adversidades de la vida, se está formando el carácter. Estás madurando. No hay madurez en el ser humano si primero no hay aflicción. ¿O me va a decir usted, querido amigo, querida amiga, que está hoy aquí sentado porque le ha ido bien en la vida? Me va tan bien que es que tengo deseo de buscar a Dios. Claro que no. Usted está hoy aquí sentado porque ha sufrido. Usted está hoy aquí sentada porque ha tenido mucho dolor en su vida. Y eso es bueno, porque aún tomando las malas decisiones en nuestra vida, nos hemos tenido que dar golpes. Ahora, escuchaba decir a alguien los otros días: no es lo mismo fracasar haciendo lo que no me gusta a fracasar haciendo lo que sí me gusta. Fracasa todo lo que quieras, pero dentro del plan de Dios, dentro del propósito de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Ahí fracasa todo lo que tú quieras, porque eso determina madurez y carácter. Lo tercero que Dios entrega en su paternidad es seguridad. Una relación con mi padre me produce seguridad. Esto me hace recordar lo inseguro que yo era, lo introvertido. Yo hablar con alguien, mire, yo entraba con mi papá, recuerdo, a una tienda, a una panadería, a un supermercado, a un minimarket, lo que fuera. Yo le decía: papi, ¿me puedes comprar unas papitas? Que él me dijera: pídelas. No, ya no quiero. Yo ir al mostrador y decirle a la joven de allí: por favor, me da una papita. No, yo era muy inseguro. Hablar en público, jamás. Jamás. A mí había que golpearme para hablar, ahora hay que golpearme para que me calle. Jamás, nada de eso. Si una chica me gustaba, jamás yo podría morir y no decirle nunca que estaba enamorado de ella. Solamente lo hice con mi esposa. Era muy inseguro. ¿Por qué? Porque la paternidad te da seguridad. Y si no tienes la paternidad en tu vida, no te sientes seguro, no te sientes segura. Esto me hace recordar hace muchos años, recién casados estábamos allí. Recuerdo que una persona me fue a visitar al apartamento y yo bajé sin decirle nada a ellas. Y bajé y estaba con el celular en silencio y era atendiendo el problema de una persona que había venido a buscar ayuda. Y estaba ahí, duré mucho rato ahí porque se puso intensa la conversación y los llantos y las lágrimas. Y estaba yo dándole toda mi atención. Y mi hija Gabriela se puso nerviosísima. Muy nerviosa. Cuando yo subí, ella estaba hasta temblando que iba a llamar a la policía, 911, porque no sabía dónde yo estaba. Ahí supe que ella me amaba. Pero pude ver en esa acción de mi hija Gabriela cómo la paternidad te da seguridad. Cuando sientes, por eso la gente hoy en día dice: no, que las mujeres no necesitan que los hombres la protejan. Claro que sí, claro que sí. Porque así como el hombre está llamado a proteger y a dar seguridad a su familia, también ella, como mi esposa, me protege a mí, como ella lo sabe hacer. Mi esposa ora por mí,
Mi esposa está cuidándome, mi esposa está pendiente de las cosas que yo necesito. Eso es protección, pero yo también las defiendo, yo también las protejo a ella y a mis hijas. Claro que sí, porque Dios es protector, Dios protege. Pero a nosotros nos programaron, aún desde las viejas administración, las antiguas religiones, nos enseñaron que la Virgen María, la Madre de Dios, yo no sabía que Dios tenía mamá, y nos sembraron en nuestro cerebro, ojo, yo estoy hablando del sistema católico, no de los católicos. Los católicos son otra cosa a quienes amamos, no el sistema católico, que distorsionaron la Biblia, porque es la misma Biblia, es la misma. La Biblia católica y la Biblia cristiana es la misma. Si es la misma, ¿por qué hay tanta distorsión? María, la Madre de Dios. No, ella era la mamá de Jesús, no de Dios. Dios es el creador. Dios no puede tener una creación aparte de Él. Entonces, ¿cómo veneramos? Si vamos a venerar a la Virgen María, tenemos que venerar también a José. Pero nos programaron que solamente era ella. La paternidad. Entonces, hemos vivido en un sistema matriarcal, con un matriarcado establecido. Hasta nos han hecho creer la idea de que una madre soltera puede ser madre y padre al mismo tiempo. ¡No! Jamás. Una madre nunca podrá ser un padre y un padre nunca podrá cubrir las necesidades que solamente las cubre una madre. Jamás. Olvídese de que una mujer que cría sola puede ser madre y padre al mismo tiempo. No. Eso lo vendió el sistema, el imperio, Darth Vader. Pero no es real, iglesia, no es real. Pero todo eso viene de un sistema que conspira contra la verdadera, o mejor dicho, contra la verdad de Dios. Porque Dios creó hombre y mujer los creó, dijo, y los dos dejarán a su padre y a su madre, se unirán y serán uno solo. Y fueron creados para gobernar y sujuzgar la tierra. Hombre y mujer los creó. Ese es el diseño original de Dios, está ahí en Génesis. ¿Por qué distorsionar? Y entonces tú ves todas las imágenes a una mujer llamada virgen, que según la región le ponen el nombre, con un bebé, porque es la protectora. Por eso el papá en la casa no sirve para nada, una vaina que está ahí sentada. Usted traiga el dinero, que aquí la mamá es la que se... Sí, es verdad, sí, las madres... De hecho, la mujer como tal, como diseño de Dios, siempre he dicho que la mujer es la versión mejorada del hombre, porque la mujer puede usar los dos hemisferios, la mujer puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, el hombre no, el hombre hace una sola cosa. Si le pones dos, comienza a chispear. Pero los hombres hacemos una sola cosa y la hacemos bien. ¿Dónde están los hombres? La mujer es multifacética, la mujer hace muchas cosas al mismo tiempo. Dios la creó así y eso tiene una explicación espiritual. El hombre fue creado de la materia inerte, por eso el hombre es medio sonso. Pero la mujer fue creada de materia viva. ¿Pero cuál fue la materia viva que Dios usó? Es un spoiler para la conferencia de matrimonios que vamos a dar. Entonces diga conmigo identidad, diga conmigo carácter, diga conmigo seguridad. Entonces por eso ahí tenemos estas tres cosas: ¿qué soy? Versus lo que hago en el carácter. El talento no te va a dar el éxito que necesitas, es el carácter. Siempre le digo a las personas: contrate a gente apasionada, no gente profesional. Cuando me llaman las empresas, que es una de las empresas que tengo, capacitar y entrenar liderazgo de las empresas, cuando las empresas me llaman, yo les enseño esto: no contrate a gente profesional, porque el profesional llega tarde, el apasionado es puntual. No contrate a gente profesional, porque el profesional, si tiene una hora para comer, va a comer en una hora. Contrate apasionado, porque si el apasionado tiene una hora para comer, comerá en 15 minutos y se seguirá adelantando el trabajo. No contrate a profesionales, porque el profesional, si sale a las 5, a las 4:55 está recogiendo todo para irse.
El apasionado no tiene problema con quedarse media hora más o llevarse el trabajo para su casa. Y no estoy hablando de explotación de empleados, estoy hablando del apasionado, el que ama lo que hace. Cuando usted ama lo que hace no es un trabajo, es su vida. Cuando usted ama lo que hace, porque el talento te abre puertas, pero el carácter las mantiene abiertas. El talento te abre puertas, pero el carácter las mantiene abiertas. Mucha gente es contratada por su talento, pero son despedidos por su carácter. ¿Dónde está la raíz de eso? La paternidad. Porque así como el hombre define el sexo, Dios en nosotros define nuestra identidad. Y los problemas que muchas veces hemos tenido en nuestra vida es por la falta de un padre. Porque no hubo ese padre conforme al corazón de Dios. Si usted analiza la vida de David, David fue un terrible padre. Fue un gran rey, dice que gobernó y reinó con rectitud. Pero ¿cómo es posible que si reinó con rectitud, tuvo tan mala gestión en la casa? Una gran gestión en el palacio, pero en la casa una mala gestión. Fue un padre terrible. David fue un padre terrible, terrible. Uno de sus hijos violó a su propia hermana. Y David no pudo hacer nada contra eso. ¿Por qué? Porque él violó a Betsabé. Entonces no podemos corregir los pecados de nuestros hijos cuando los nuestros no han sido sanados. No podemos corregir los pecados de nuestros hijos cuando los nuestros no han sido sanados. No hay moral, no hay autoridad para tú decirle a un hijo: no hagas eso, cuando tú todavía no has sanado eso mismo que tú hiciste, porque la trilogía se repite. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte al rey. La trilogía se repite de generación en generación. Vamos a vivir las mismas enfermedades que no se han sanado. El día que mi esposo y yo nos casamos, rompimos con una maldición de divorcio en nuestras familias, tanto en la de ella como en la mía. Venían divorcios y divorcios y divorcios y divorcios. Ella misma había sufrido un divorcio, yo mismo sufrí un divorcio. Y dije: esto se rompe acá. Tenemos que sanar esto. Porque nuestros hijos no verán divorcio en el nombre de Jesús. Tus hijos no verán divorcio. Tus hijos no verán enfermedad. Tus hijos no verán escasez. Tus hijos no verán miseria. Por eso la paternidad que no es sanada en ti te llevará a sentir rechazo con cualquier persona de autoridad. Como te decía hace un momento, yo sé que hay gente que yo no le caigo, pero no es porque yo tenga cosas que a esa persona le molestan, es que esa persona no está reaccionando a mí, está reaccionando a su pasado. Y muchas veces cuando en nuestro presente cosas nos molestan, no tiene que ver con ese presente, sino que tiene que ver con el pasado que vive en mi inconsciente. Por eso la gente no avanza, porque el inconsciente incompetente lo mantiene atado a ese pasado. Entonces crecemos emocionalmente enfermos, llenos de talentos. Porque déjame decirte algo, hay tres tipos de personas: está el intelectual, el inteligente y el sabio. Intelectual, inteligente y sabio son tres cosas totalmente distintas. El intelectual no necesariamente es inteligente. El intelectual es el que sabe cualquier tema. Recuerdo cuando yo estudié para certificarme como locutor, yo tenía que saber de todo. Cultura general era una de las materias. Cultura general. Había que saber de todo porque si yo iba a trabajar en radio tenía que hablar cualquier tipo de tema. Entonces ahí tienes intelecto. Intelecto viene del conocimiento. Todos los libros que lees, de todas las cosas que aprendes, eso te da intelecto, no necesariamente inteligencia. Conozco gente que son unos genios, pero emocionalmente no tienen nada de inteligencia. Nada de inteligencia, no conectan con la gente, porque son tan genios que son el maestro Jedi. Ni Yoda llegó a tanto.
Está el inteligente que no necesariamente es intelectual. Los ladrones son muy inteligentes y no estudiaron. Porque para robar hay que tener inteligencia, señores. Hay que tener mucha inteligencia. Ayer sábado, donde la ciudad estaba sola, fueron unas personas a tocar el timbre y yo, qué raro, no estamos esperando a nadie. ¿Me puede regalar un vaso con agua? Aquí no hay agua. Me insultaron. Por el intercom me insultaron. Y yo le dije, y mi esposa me dice, están chequeando quiénes están en las casas y quiénes no. Eso es inteligencia. Mal usada, pero es inteligencia. Y está el sabio. Que solamente el sabio se hace sabio cuando conecta con Dios. Porque Él es la sabiduría. Él es la sabiduría. Y el sabio es aquel que obedece a Dios y aquel que, aunque no entiende lo que está viviendo, lo que está pasando, confía en el Señor. Un día un joven estaba tan preocupado por encontrar la fórmula de la felicidad. Y ese joven escuchó que había un anciano en la cima de una montaña que tenía el secreto de la felicidad. Él dijo, voy a ir hasta donde ese anciano. Llegó a él, donde ese sabio anciano, y le dice, he venido aquí porque me dijeron que tú tienes el secreto de la felicidad y yo quiero que tú me digas cuál es el secreto de la felicidad. Y el sabio anciano le dice, no llevarle la contraria a nadie. Y el joven le dice, pero eso es imposible. Y el sabio responde, tienes razón. El que entendió, entendió. Esas son palabras sabias. Pero para eso, iglesia, necesitas dejar atrás todo rencor, toda herida y todo ego. Cuando está Han Solo en la escena que vimos, donde se le aparece a su hijo, Ben Solo, que se hace llamar Kylo Ren, que dicho sea de paso, en la trilogía, Kylo Ren, él asesina a su padre Han Solo, lo mata, porque quería agradar al emperador, el maestro del imperio. Y por agradar a esa persona que era la figura de autoridad, que ya para el próximo domingo traeré algunas escenas de esa parte, porque voy a hablar el próximo domingo de dos seres hay en mí. El uno quiere hacer lo bueno y otro quiere hacer lo malo. Y esa era la lucha que tenía Kylo Ren, o Ben Solo, que era su nombre original. Y él mata a su propio padre con tal de agradar a aquel que había suplantado la paternidad en él y lo había llevado por el mal camino. Por eso, padres que están acá, el amor que no le das a tus hijos lo encontrarán en la calle, en la persona incorrecta. Pero en ese momento donde ya Han Solo ha muerto, hizo una memoria de Kylo Ren que está enfrente de él. En el momento que pone su mano en su mejilla, ese es el momento de la sanidad. Porque Han Solo también abandonó a su hijo. Lo dejó porque no se consideraba un buen padre. Y por eso se fue lejos. Incluso dejó a la princesa Leia y se fue lejos, considerando que no tenía las competencias para ser un buen padre. Pero después de muerto muchas veces es que entendemos que las cosas pudieron haber sido mejor. Como esa gente que dice, ojalá hubiera tenido, o qué vida tan buena he tenido, ojalá me hubiera dado cuenta antes. Muchas veces esperamos el día de la muerte para entender que pudimos haber aprovechado el tiempo, sobre todo el tiempo que otros gastan. Y ahí ocurre la sanidad. Y con el sable, porque quien ha visto la trilogía entenderá esa escena, el sable que él usó para matar al padre, él toma ese sable y lo que hace es darse la vuelta y tirarlo al océano. Ya hubo una sanidad. Y luego Kylo Ren, que es Ben Solo, se vuelve bueno y ayuda a Rey, que es la última Jedi, a vencer el mal. Se vuelve bueno. O sea que hay un ser malo y un ser bueno en nosotros. Y es esa guerra constante. Y ahí le doy ese spoiler para el próximo domingo. Porque ¿dónde radica todo, iglesia? En que Jesús vino a restaurar la relación de los hijos con los padres y con el Padre eterno.